Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, nuevamente desde el 960 AM de Radio Nacional, la radio pública, Historia Activa, un programa hecho por historiadores para todos ustedes, con la producción general de Rosa Grintal, la investigación bibliográfica de Clara María Vargas, la dirección general de José Luis Gerlando y como historiador asociado quien les habla hoy, Alejandro Cruz. Vamos a compartir hasta las 14:30 este programa que nos cuenta sobre historia e historias de todos los días del pasado y las reflexiones necesarias. Si quieren pueden comunicarse con nosotros al 423-3822 o nos dejan mensaje grabado en el 425-7931 o bien nos mandan mensaje de texto al celular de Radio Nacional número 156 515 522. También nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar. Nos pueden leer en www.netlog.com/historiaactiva. También pueden escucharnos a través de internet en la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, emisoras LRA6 Radio Nacional Mendoza. O bien pueden solicitarnos amistad en nuestra página de Facebook, donde los vamos a recibir con los brazos abiertos. Al día de la fecha sumamos 130 amigos y agradecemos a todos ellos que se han sumado en estos últimos días, que confían en nuestro trabajo y que quieren ir por más en cuanto al conocimiento histórico, con lo cual se está cerrando todo este círculo de la comunicación y la necesidad de enseñar y de aprender. Que ese es el objetivo que nos trazamos hace un tiempo atrás con José Luis. Bueno, en nuestro muro de Facebook justamente hemos publicado una foto del Museo del Área Fundacional de Mendoza, ubicado en la remodelada Plaza Pedro del Castillo, porque allí fue donde tuvieron lugar los sucesos más importantes de la vida política de la provincia antes de caer bajo el poder destructivo del terremoto de 1861. Por eso está puesto allí, porque hoy continuamos con las gobernaciones preconstitucionales de la provincia de Mendoza y en este caso le toca el turno hoy al gobernador Justo Correas, también hombre de familia patricia, ¿verdad? Y este hombre gobernó Mendoza entre el 20 de marzo de 1838 y el 19 de noviembre de 1840, y se lo considera como el mandatario de origen federal que menos lustre tuvo en la provincia. Tal vez esto se debió a varios factores que tienen que ver con la personalidad de Justo Correas y con el fenómeno histórico que le tocó vivir, como siempre sucede, pues gobernó luego del progresista y super ejecutivo Pedro Molina y antes del carismático y cada vez más sólido política y militarmente José Félix Aldao el Fraile. A la vez, las convulsiones propias de la época parecieron superar sus habilidades políticas y además Justo Correas, hay que decirlo, tenía un carácter elitista y autoritario. Toda una cadena de condicionamientos que lo llevaron a ser depuesto por una revolución en que por única vez o por rara vez unitarios y federales se unieron en Mendoza con un objetivo en común: derrocar al gobernador. La gestión de Justo Correas tuvo como marco el bloqueo francés al Río de la Plata, declarado el 28 de marzo de 1838, y el nuevo intento de Juan Lavalle de derrocar a Juan Manuel de Rosas en el año 1840. Una movida que no llegó a buen puerto y provocó, entre otras cosas, que el federal recrudeciera su reacción contra los opositores. Y con la influencia de Aldao, Justo Correas
exigió a los provincianos diversos esfuerzos para socorrer a Rosas, los cuales le depararon una gran impopularidad en la provincia. De entrada, fue facultado por la Sala de Representantes, que es lo mismo que decir hoy en día la legislatura provincial, para que, en caso de no conseguir un empréstito de 6.000 pesos, lo pudiera exigir por reparto proporcional con cargo de devolución luego de 6 meses. Esto de las devoluciones, ya sabemos, es muy parecido al cuento del tío. Y asimismo, a principios de mayo de 1840, cuando se conoció el plan de Lavalle, decretó un empréstito forzoso de 30.000 pesos para luchar contra los franceses, unitarios desnaturalizados y los enemigos de la patria y del sosiego público. Esta medida, cuya ejecución quedó en manos de José Félix Aldao, fue seguida en julio de 1840 por un bando que exigía bajo penas severas que todo aquel que tuviera armas se las diera a la policía. Y al poco tiempo Correas ordenó el enrolamiento general y grabó la carne para consumo. Dicho sea de paso, ya había impuesto una tasa de 2 reales por puerta de calle para costear el sistema del alumbrado público. Es decir, empréstitos, nuevos impuestos, estado de guerra permanente. Obviamente este hombre iba a ser impopular entre los mendocinos de aquella época. Eso es indubitable. Y para salir del pozo, ¿qué es lo que hizo? Ya que era para nada querido, pudo realizar, sin embargo, algunas obras durante su mandato, como la creación de un curso de filosofía en el convento de los ex agustinos, con clases gratis de gramática y geografía, el restablecimiento del Tribunal de la Cámara de Justicia, la devolución de las temporalidades de los jesuitas que había iniciado su antecesor, el apreciado y recordado Pedro Molina, y la rehabilitación de la Comisión Militar. Pero a mediados de 1840 estaba claro que la provincia se había militarizado y la economía provincial languidecía. Por eso, Justo Correas tomó algunas medidas para aliviar la situación, como nombrar una comisión para elevar los impuestos aduaneros de las mercancías que venían de Chile y reducir el precio del tabaco, la hierba y los cigarros en papel. No obstante, hacia fines de 1840, el desaliento popular, por no decir calentura, era grande y se armó la revolución, llamada paradójicamente liberal. El 4 de noviembre, mientras Aldao estaba en San Luis, camino a enfrentarse con Lavalle, en Mendoza, el federal Juan de Rosas, no confundir, Juan de Rosas y no Juan Manuel, Juan de Rosas, federal mendocino, y un grupo de unitarios, aquí lo que decíamos anteriormente, se unieron para promover un golpe contra Correas, el que fue depuesto finalmente. Los levantiscos le ofrecieron el cargo al entrañable y extrañado Pedro Molina, pero este lo rechazó muy inteligentemente. Por lo tanto, quedó al frente de la gobernación en forma interina Pedro José Pelliza. Y al enterarse de lo que sucedía por estos lares menducos, el fraile Aldao, José Félix Aldao, retornó rápidamente a la provincia y desbarató el movimiento el 13 de noviembre. Recordemos que había sido el 4. O sea, vino lo más rápido que pudo para aquellos años. Y el 15 repuso a Justo Correas, que era el mandatario titular, elegido por la Junta de Representantes. No obstante, Justo Correa ya carecía de cintura política y luego de años de acumular impopularidad, el 19 de noviembre cesó en sus funciones y asumió como interino o gobernador delegado, como se lo denominó, el popularísimo José Félix Aldao, el fraile. Y ya a mediados de 1841 se convirtió en gobernador titular de la provincia. Hay que meditar un momento sobre estos hechos tan lejanos hoy en el tiempo, pero que el prisma de la historia los hace ver con mayor claridad. Es increíble que en una provincia donde se estaba luchando a muerte entre dos bandos irreconciliables como federales y unitarios, a todo nivel, provincial y nacional, es increíble que por una vez se unieran, pero
pero en este caso para derrocar al gobernador. Es increíble, o sea, siempre estas uniones pasajeras tienen que ver con la violencia y con la inestabilidad institucional absoluta. Esto se dio en Mendoza y es historia también. ¿Quién era Justo Correas, el gobernador del que terminamos de hacer la crónica? Nació en Mendoza sin saber, o sea, no tenemos conocimiento de la fecha exacta. Se calcula, según algunos datos que hemos obtenido en internet, hacia el año 1770, el mismo año que nació Belgrano, pero no hay seguridad en eso. Era hijo de Pedro Nolasco Correas y Magdalena Corbalán. Como insistimos, todos estos gobernadores descendientes de familias patricias mendocinas. Pero a diferencia de los más de su familia, que eran de extracción unitaria, él era un férreo federal rosistas. Uno de sus 7 hermanos, Juan de Dios Correas, fue uno de los gobernadores liberales de la década de 1820. Se casó con Ana Ortiz y tuvo 6 hijos. León, el mayor, también político y federal, fue ministro cuando en 1841 Isidro Maza gobernó como delegado de Félix Aldao y en 1856 fue ministro de Cornelio Moyano, el primer gobernador constitucional de la provincia. Se desconoce cuándo murió también Justo Correas, pero se sabe que testó, es decir, que hizo testamento en el año 1847. Aquí, la guerra civil, como en otros lugares del planeta y en distintas épocas de la historia, fue feroz y llegó a dividir familias enteras, como sucedió en Estados Unidos y como sucedió en España. Aquí en Mendoza está el caso de los hermanos Justo Correas y Juan de Dios Correas, Justo federal y Juan de Dios unitario. Y tanto es así que Justo Correas no tuvo ningún inconveniente en perseguir a su hermano unitario, a tal punto de obligarlo a exiliarse en Chile, desde donde el hostigamiento entre los dos siguió vigente y latente. Esto es, Justo Correas prohibió la circulación en Mendoza de los diarios que venían de Chile, en donde uno de los principales cronistas y colaboradores era su hermano unitario. Este enfrentamiento, no sabemos históricamente cómo terminó, pero seguramente no terminó muy bien y terminó en un distanciamiento definitivo y visceral entre los dos hermanos. Lo mismo pasó con Antonio y Manuel Machado en España, siendo Antonio Machado partidario de la República y Manuel Machado partidario de los fascistas de Franco. En Estados Unidos también hay casos de luchas fratricidas a causa de la guerra civil. Son casos muy dolorosos y terribles de las familias que se dividen irreconciliablemente a causa de este enfrentamiento entre facciones diferentes. Los unos unitarios, los otros federales, bandos permanentemente en guerra. Y si tenemos en cuenta el corolario de esta lucha, si tenemos en cuenta el final en el cual desembocó esta lucha que se llevó a cabo a sangre y fuego durante más de 30 años, no podemos pensar más que en la decepción, en una terrible, frustrante y triste decepción, puesto que, no obstante la Constitución jurada del 1 de mayo de 1853 habló solemnemente en su artículo 1 de adoptar la forma federal de gobierno, todos los que vivimos en las provincias sabemos que es absolutamente falso o nominal en el mejor de los casos. Lo que triunfó fue el centralismo porteño, eso no nos cabe duda a nadie que hayamos estudiado historia, ni a ustedes que no estudiaron historia pero que sufren este centralismo porteño desde siempre. Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, dice el dicho, y esto es real, es una verdad. 32 años de lucha, de sangre, de muertos, de prisioneros, de mutilados, de torturados, para que finalmente el supuesto gobierno federal de la nación nunca haya sido ejercido como debiera, y que esta confederación argentina sea en realidad una república que responde a los intereses de la ciudad-puerto. Esto es verdad también, no nos engañemos. Y esta lucha, podemos decir, fue en vano. No sabemos decirlo o no queremos decirlo. Bien, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a los amigos que están siempre junto a nosotros.
y que nos acompañan a través de la página de Facebook, y a todos los que nos escuchan a través del aparato de radio, el viejo y querido aparato de radio. En algún momento vamos a historiar la historia de la AM y la FM. Hay temas muy interesantes para debatir todavía, antes que se termine el mundo, ¿no? Según dicen. Bueno, gracias María del Carmen por la operación técnica, y nos volvemos a reencontrar mañana a las 14:15 aquí en el 960 de Radio Nacional. Gracias. Historia Activa.